Uy, que me veo oscuro. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me ven bien o no? Creo que estoy un poco oscuro. Me puse en mala posición, parece. A ver, vamos a tratar de arreglar un poquito acá. Deme un segundo, chicos. Espero que se arregle un poquito y me puse en mala posición, parece. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Espero que esté todo bien. Bien, gracias también. ¿Listos para empezar una nueva semana? Ya nos quedan las últimas clases de materia, ¿eh? Así que estamos ya en la recta final del ramo. Hola, buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Está un poco oscuro la cámara. Sí, sí sé, me puse en mala posición y la verdad que en este momento no puedo hacer mucho más que abrir una de las cortinas y si abro esta que tengo acá atrás, la verdad que voy a quedar más contra luz, entonces eh, la embarré poniéndome acá. Después Ya, para la siguiente clase me arreglo, pero creo que me veo, por lo menos ahora me veo un poco mejor, un poco más claro, ahora que abrí una de las cortinas. Nunca más me pongo acá, chicos. Em, Espero que estén muy bien. Estamos listos para empezar la clase hoy. Tengo algunas novedades. Para los que no hayan visto el correo el fin de semana creo que lo mandé, está publicada la tarea 4 para aquellos que quieran hacerla. Están en su completa libertad. Recuerden que aquellos que entreguen la cuarta tarea se van a tomar las 3 mejores notas de tarea como su nota de tarea. ¿Qué tienen que hacer en la tarea 4? Si se fijan, si ustedes vieron las indicaciones, son muy básicas, de hecho tienen poco detalle. Lo único que tienen que hacer es prácticamente lo mismo que ustedes hicieron en la tarea 2 de Java, con JavaFX, pero hacerlo con Qt y C++. ¿Ya? Esas son las indicaciones generales, no tienen casi ningún detalle adicional aparte de eso. Entonces tienen que hacer las mismas etapas, pero aplicadas con Qt y C++. ¿Ok? Así que aquellos que estén interesados en tratar de hacer la tarea 4 pueden hacerlo. Aquellos que quieran empezar a descansar de una vez por todas las tareas, también están en su completa libertad de hacerlo. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo actualizado la lista de reproducción en YouTube, incluido un video que explica con mucho más calma y más detalle, creo yo, cómo se utilizan las bibliotecas de Qt y Qt Creator. ¿Ya? Así que si ustedes quieren revisarlo con mucha más calma de la que lo estoy pasando acá, yo de forma consciente a que, por ejemplo, la última y creo que la penúltima clase también, tuve que pasarla muy rápido por que estamos atrasados en materia, chicos, no hay ningún otro motivo. Así que consciente de eso, subí un video que creo que les va a quedar un poco más claro y con más calma cómo se utiliza Qt Creator y las bibliotecas. De todas maneras, si hay algo que no les quede claro en cuanto a la utilización de Qt, ya sea por el video o por las clases que estamos teniendo, ustedes saben, la gente que me ha mandado correo saben que yo estoy muy dispuesto a contestar consultas vía correo o si quieren un horario adicional, podemos coordinar uno. ¿Ya? Así que, como siempre, está a la disposición para que aprendan, ¿ya? Así que creo que esas son las novedades. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta en cuanto a algo de lo que hemos visto o de la asignatura propiamente tal. Más que de la asignatura, tiene una consulta de la IDE que podríamos usar para el certamen 2. En ese caso conviene que sea Qt Creator, ¿no? Les recomiendo mucho que, o sea, insisto, de hecho lo explicamos, lo explico en la clase anterior y lo expliqué también en el video que les subí. Qt es un conjunto de bibliotecas, de la misma manera que tú tienes stream.h, que tienes iostream, es un conjunto de bibliotecas. Por lo tanto, la puedes ocupar en el IE que tú quieras, ¿ya? Pero
Qt Creator funciona de manera, llamémoslo nativa, con las bibliotecas de Qt, e incluso si tú quieres utilizar Qt Creator como un IDE normal de C++, también funciona. Entonces, por supuesto que yo les recomiendo utilizar el IDE que sirve para todo lo que estamos viendo en esta etapa de la asignatura, ¿ya? Pero ocupen el que les sea más cómodo. Insisto, las bibliotecas de Qt funcionan, creo que he visto que funcionan en Visual Studio, por ejemplo. Entonces, de la misma manera, funcionan en cualquier IDE. Entonces, si quieres darle una oportunidad a otro IDE para utilizar las bibliotecas de Qt, puedes hacerlo sin problema. Pero yo les recomiendo Qt Creator. Sí, que yo uso el Visual Studio como editor de texto y compilo con CWin. Ya, ya. Como te digo, cada IDE es un mundo y cada forma de compilación es un mundo aparte. Entonces, en la medida que ustedes utilizan IDEs más creativos, es menos lo que les pueda ayudar yo si tienen algún problema, por ejemplo, al momento de compilar. ¿Ya? Porque claramente son tantos los IDEs que yo no manejo cómo son las configuraciones o procesos de compilación de todos y cada uno de los IDEs disponibles en el mercado. Entonces, la medida que ustedes utilizan un compilador o un IDE que nosotros les recomendamos, es más lo que le podría aportar yo, los ayudantes, al momento de que tengan un problema. Pero eso no quita que pueden utilizar lo que quieran. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Perfecto. Entonces vamos a compartir la pantalla para continuar en donde nos quedamos. Ya. Entonces, creo que esta fue la última parte que vimos, ¿cierto? Si alguien me lo puede confirmar, el tema de Signal y Slot, Creo que sí. ¿sí? Bueno, Voy a ver la anterior para ver si... Sí, era esa, porque esta ya, fue la listo. última que recuerdo. Ya, perfecto. Continuamos desde este punto entonces. Yo les había comentado en la clase anterior que probablemente una de las grandes cosas que provee Qt como biblioteca es esto, lo que aparece acá, el tema de los Signal y Slot, ¿ya? Que es una forma de conectar distintos objetos de manera sencilla. Entonces, independiente que a lo mejor la sintaxis les pueda parecer un poco rara al principio, la verdad que es muy sencilla de utilizar una vez que tú lo aprendes, y de verdad que comparado con lo que utilizan otros lenguajes, incluidos C++ puro, al momento de manejar eventos u otras cosas de ese estilo, esto es mucho más sencillo, ¿ya? Entonces, la idea es que Qt provee dos tipos de funcionalidades. Uno que son las señales y otro que son las ranuras. Es decir, uno son las signals y otros son los slots. ¿Ya? Las señales son emitidas cuando ocurre algún evento o algún cambio de estado o alguna situación produce que se emita una señal. ¿Ok? Esa señal puede ser capturada por lo que se llama una ranura, un slot, ¿ya? ¿Qué es un slot? Una función, un método de una clase común y silvestre, como los que ustedes ya han visto hasta ahora, ¿ok? Por lo tanto, cuando se emite una señal, esa señal es capturada por un método, es decir, cuando ese método detecta que se produjo una señal, hace algo, ¿ok? Por lo tanto, para saber qué señal va enlazada a qué ranura, las tienes que conectar. Y ese es el proceso de conexión de signal y slot, que es lo que aparece acá. Entonces, ¿cómo es la sintaxis acá? Nosotros conectamos la señal de este objeto, del objeto 1, porque acá lo que tenemos es un diagrama de objetos que tienen señales y slot, ¿cierto? Entonces, conectamos la señal 1 que proviene del objeto 1 con el slot 1 que proviene del objeto 2. ¿Ok? Es decir, cada vez que se emita la señal 1, ¿ok? Se va a producir alguna cosa, alguna funcionalidad en el slot 1. El cómo se emita, después lo vamos a ver, pero hasta el momento, cada vez que se emita la señal 1 de este objeto,
se va a producir algo en el slot 1 de este objeto. Y lo mismo con las distintas conexiones. Por ejemplo, acá estamos conectando la señal 2 del objeto 1, es decir, está acá, con el slot 1 del objeto 4. Es decir, cada vez que se emita la señal 2 de este objeto, se va a producir algo, una funcionalidad en el slot 1 del objeto 4. ¿Ya? Eso a nivel conceptual lo que tienen que mantener presente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito más de detalle lo que acabamos de decir. ¿Qué son las señales en lenguaje C++ más Qt? ¿Ya? Son funciones. Cuando tú defines una señal, estás definiendo una función. ¿Ok? Sin embargo, esa función tiene algunas limitaciones. La primera es que es de acceso público. ¿Ya? Es decir, cada señal que tú crees tiene que ser un método de acceso público. Y además, esa función no puede ser implementada y no retorna valores. ¿Ok? Esos son los dos requisitos de una señal. No es implementada y no retorna valores. Por lo tanto, solamente es la definición de la función. Y las señales, como dice acá, son emitidas cuando un objeto cambia su estado. Entonces, nosotros somos los que vamos a definir cuándo cambia el estado de un objeto para emitir alguna señal. En cambio, un slot son funciones o métodos que pueden ser llamados normalmente. Un slot es un método de clase común y silvestre, insisto. Por lo tanto, tú incluso podrías llamar un slot de la misma manera que llamas cualquier método de una clase. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de un slot con un método de clase normal? Es que el slot se puede conectar con una señal. Por lo tanto, como dice acá, un slot es llamado no solo como un método de clase, es decir, lo puedes llamar normalmente, sino que también es llamado cuando una señal o un conjunto de señales se emiten después de ser conectadas con el slot. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito de la sintaxis de las señales y los slots. Entonces, veamos acá que tenemos una clase definida, counter, que es de tipo QObject, y recuerden que para definir que un objeto es de tipo QObject, además tenemos que agregar la palabra reservada QObject, para indicarle al compilador al QMake, ¿cierto? Que ustedes recuerdan que es la aplicación que hace el proceso de compilación, le estamos indicando a través de esta palabra reservada que es una clase de tipo QObject, ¿ok? Por lo tanto, tiene que tomarlo como si fuera un objeto de Qt. Y como ustedes ven acá, en la sintaxis, tiene un montón de ¿cómo se llaman? Métodos y atributos de clase, de la misma manera que lo hemos visto en métodos y atributos de clase de C++, pero además tiene señales y slots, ¿ok? En este caso, la señal definida es una señal que se llama value change, ¿ok? Que no retorna, recuerden, las señales no retornan valores, por lo tanto, el retorno es definido como void y la entrada, entre comillas, perdón, es definida como un entero llamado new value, ¿ok? Fíjense que la señal en ninguna parte del código la vamos a implementar, porque vuelvo y repito, las señales son solamente definiciones de funciones que no se implementan, ¿ok? En cambio, el slot setValue, este slot sí es un método como los que hemos visto ya hasta este momento en C++. Por lo tanto, esta definición de método setValue que tenemos visto acá, vamos a tener que implementarlo en alguna parte, como una función o un método cualquiera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver acá si puedo rayar un poquito, que a pesar de que no tengo muy buena letra, siempre me gusta rayar un poco para que queden más claras las cosas. Entonces, denme un segundito acá, a ver si puedo configurar esto para rayar. Perfecto. Entonces, miren, vamos a enfocarnos un poquito. Perfecto. Entonces,
Dijimos que la señal que aparece acá es solamente la definición de una función, de un método. Por lo tanto, no debe ser implementado. Mientras que el slot que aparece acá, ese es un método común y silvestre de una clase, pero que tiene la particularidad de que se puede conectar con una señal, ni más ni menos. Por lo tanto, esta definición tiene que ser implementada en algún lado. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros vamos a ver que en alguna parte de nuestro código tiene que estar implementado, perdón, el método setValue perteneciente a la clase counter, que es la clase que estamos definiendo acá arriba. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si el valor que estoy recibiendo como entrada es distinto a mi atributo privado, fíjense que acá tengo un atributo privado que se llama mValue, ¿ok? Que en este caso en particular lo que está haciendo es definir como un estado interno, ¿ya? Es un atributo privado de la clase que lo estamos utilizando para definir un estado interno. Entonces, si el valor de entrada a este método es distinto que el atributo privado que yo tengo acá, bueno, actualizo el valor, eso es lo que estoy haciendo en esta línea, actualizo el valor y luego hago lo siguiente, y acá es donde viene la particularidad de las señales. Voy a emitir una señal, ¿ok? Voy a emitir la señal. ¿Qué señal? La que yo definí acá, la value change. Entonces, ¿con qué valor voy a emitir la señal? La señal que definí, ¿cierto? Con el valor value. Entonces, de alguna manera, lo que estamos definiendo acá en nuestra señal, esto de acá, esto que es como la entrada de una función, en verdad se transforma en lo que yo estoy emitiendo. Estoy emitiendo a través de esta señal el valor value. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a borrar acá. Fíjense que cuando se produce un cambio de estado, que es lo que estamos haciendo en estas líneas de acá, emitimos una señal, porque yo como programador decidí eso. Es decir, ante estas líneas de código se producen, yo decido emitir la señal, ¿ok? Por lo tanto, sea cual sea el slot que esté asociado con esta señal, debería capturar ese comportamiento y hacer algo, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a definir, acá, déjenme ver si puedo poner esto como pantalla completa. No se ve muy bien esto. Ok, no importa. Entonces, miren, ahora lo que viene a continuación son lo que vendrían en nuestro main, por decirlo de alguna manera, líneas de código que van a reflejar algún comportamiento, ¿ya? Esto de acá representaría lo que iría en nuestro archivo de cabecera y esto probablemente debería ir en algún archivo con extensión .cpp, ¿cierto? En esto debería ir el .h y por acá un cpp. Y lo que está acá debería ir en alguna parte del código que esté ejecutando, se puede ser el main o alguna otra parte del código que lo amerite. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos definiendo dos objetos de tipo counter, ¿ya? Que son estas variables A y B que aparecen ahí. Y luego, utilizando el método connect definido en QObject, ¿ok? Que es el método que nosotros utilizamos para conectar señales y ranuras, vamos a hacer la conexión. Entonces, indicamos que la señal value change de este objeto, ¿ok? Se conecte con el método setValue, con el slot setValue perteneciente a este objeto de acá. Es decir, cada vez que nosotros emitamos una señal, value change, se conecte con setValue del objeto B en este caso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjate,
Cuando ahora ejecutamos las líneas que siguen, decimos a.setValue12, ¿cierto? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a llamar a esta función, que recuerden, los slots son funciones, métodos comunes y silvestres, por lo tanto los puedo llamar directamente. Por lo tanto, vamos a meter este 12 dentro de la función. Y vamos a preguntar, ¿el valor que estoy ingresando es distinto que el valor interno de este objeto, del objeto A? Sí, la respuesta es sí. Por lo tanto, actualizo el valor y luego de esto emito una señal. ¿Ok? Y volvemos acá. Vamos a ver que cada vez que se emite la señal value change desde el objeto A, esa señal se maneja a partir del slot setValue del objeto B. ¿Ok? Por lo tanto, el objeto B también recibe el mismo valor de seteo, acá. Por lo tanto, va a ejecutar esta misma línea y también va a emitir una señal, en este caso, pero como la señal del objeto B no está conectada con ningún slot, simplemente se actualizan los valores del objeto A y del objeto B. ¿Ok? Ahora, si directamente nosotros seteamos el valor de B utilizando el slot setValue con un valor de 48, nuevamente vamos a entrar acá, vamos a verificar que el valor que está entrando es distinto que el valor interno, actualizamos, emitimos la señal desde el objeto B, pero esa señal no está conectada con ningún slot. Por lo tanto, el objeto B actualiza su valor, pero el objeto A ni ningún otro objeto le pasa nada. ¿Ok? ¿Qué tal hasta acá? ¿Cómo vamos? Profe, Cuéntame. y en caso de que haya más de un argumento en los slots, me imagino que la señal y los slots siempre tienen que tener la misma combinación de... Exactamente, fíjate, eso es un muy buen detalle, gracias por tu aporte. La señal, fíjate que acá esta señal está enviando un valor entero, ¿cierto? Y el slot recibe un valor entero. Por lo tanto, tienen que ser compatibles entre sí. Es decir, yo no puedo tener una señal que mande un valor de tipo string si lo estoy conectando con un slot que recibe un valor de tipo entero, por ejemplo. Entonces, muy bien lo que estás diciendo tú. Efectivamente, tiene que haber algún grado de compatibilidad entre la señal y el slot que estoy usando para conectar. Y en caso de tener más de un argumento, por Lo ejemplo, no mismo, sé, no pues hay, tienen no hay un ningún int. problema. Tú puedes tener señales que manden más de un argumento a la vez, pero tienen que conectarse con slots que reciban más de un argumento a la vez y que sean del mismo tipo. Claro, sí, lo que quería preguntar era, ¿esos argumentos tienen que ir en el mismo orden Ujú. los tipos o no? Sí, exactamente. Ya, Tienen que ir en el mismo orden. y un detallito más, si yo hubiera, por ejemplo, conectado igual el B con el A, el objeto Ujú. B con el objeto A, hubiera quedado como en un loop infinito. No, 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 para nada. Para nada, porque en algún momento hubieran identificado que ambos están con el mismo valor. Ah, ya, claro, Sí, tiene razón. sí. Tiene razón. Entonces, cuando ambos detecten que están con el mismo valor, simplemente no entran en este if y se dejan de emitir señales. Ya, claro. Entonces, claro, podría darse el caso de que la señal se emita con un valor que se va actualizando y entre en un loop infinito. Eso podría darse, entonces hay que tener ese cuidado que dices tú. Pero en este caso en particular no, porque solamente se emite la señal cuando detecto que el valor que entra es distinto que el que yo tengo almacenado. Claro. Entonces, en este caso en particular no, pero sí, podría darse algún caso en que como están conectados señales con, a ver, el caso acá es bien particular porque el slot que está definido acá es el mismo que emite la señal. Es un caso particular. Es decir, no es necesario que el slot que tengo definido acá sea exactamente el mismo que emite la señal. Yo puedo tener, por ejemplo, acá una función aparte, un método aparte, qué sé yo, qué sé yo, ¿qué puede ser acá? Eh, update value, qué sé yo. ¿Ya? No, ni siquiera esto porque se va a confundir. Vamos a definirlo como
un método público, ¿ya? Update value. No es un slot, ¿ya? Y este acá dentro de su código, bueno, va a tener, qué sé yo, counter, dos puntos, dos puntos. No voy a escribirlo todo, update, bla, 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 qué sé yo. Y acá dentro del código hace algo, hace algo, hace algo, y por acá emite una señal bajo alguna condición. Emit value change. ¿Ya? Entonces fíjate que es otra función, otro método, el que está emitiendo la señal. Entonces se dio la casualidad que para este ejemplo estamos conectando la señal con un slot que también genera esa misma señal. No es necesario. Las señales y los slots son elementos completamente independientes que los puedes juntar, como en este ejemplo, o los puedes manejar de manera totalmente separada. Ya, Incluso claro. pueden estar en objetos distintos. Tú, por ejemplo, puedes decir, cada vez que yo pincho este botón, se emite una señal y la conecte con, no sé, una actualización de la página web. ¿Te fijas? Claro. Entonces son objetos completamente distintos, ni siquiera pertenecen a la misma clase. Tengo la clase botón y la clase, qué sé yo, ventana, por decirte algo. Pero puedo conectarlos, no hay ningún problema. Cada vez que se emita la señal de presión de botón, la conecto con la actualización de la página. No hay ningún problema. Son, Ya, son muy ya, versátiles perfecto. estos elementos. Entonces, por eso les digo que una vez que los manejas, la verdad que te facilitan muchos manejos de eventos dentro de la programación C++. Vale, muchas gracias, profe. No, gracias a ti por la pregunta, muy buena. ¿Hay alguna otra consulta, chicos, hasta acá? El tema de las señales y los slots, hay un ejemplo más práctico, si quieren llamarlo, en el video que yo les publiqué, insisto, para que ustedes lo vean con calma, vean cómo se utiliza en un ejemplo práctico como tal, señales y slot, así que les recomiendo mucho que lo vean. Si es que por casualidad no les queda la clave, espero por lo menos que conceptualmente le quede claro en este punto para qué una señal y un slot y cómo se pueden conectar entre sí, o para qué conectarlos entre sí, ¿ok? Entonces, a partir de este punto, vamos a continuar con la creación de interfaces gráficas de Qt, que es una de las otras ventajas que nosotros habíamos conversado. El hecho de que las bibliotecas de Qt permitían la creación de interfaces gráficas multiplataformas de manera muy parecida a lo que ustedes vieron en JavaFX, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora son los distintos elementos que proveen las bibliotecas de Qt para el desarrollo de interfaces gráficas. Vamos a partir con lo que son los Qt widgets, ¿ya? Que básicamente son el equivalente a los nodes de JavaFX, ¿ok? Y son aquellos que como dice acá, que nos permite acceder a los elementos gráficos incluidos en las bibliotecas Qt, tanto layouts como definición de ventanas, etcétera, ¿ok? Entonces, de la clase QWidget heredan un montón de elementos gráficos, como por ejemplo, elementos gráficos para ventanas, para etiquetas, para textos, para botones, para layouts, en fin, hay un montón de elementos que heredan de QWidgets y que podemos ir utilizando como elementos gráficos de nuestra interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, para no dejarlo tan abierto este tema, la idea es la siguiente. Cuando tú creas una interfaz gráfica, vamos a hacerlo con Qt Creator, de hecho. Acá, a ver. Creo que había abierto un proyecto hace poco con ustedes. A ver. ¿Cuál fue el proyecto que les... Creo que era este, ¿no? Vamos a utilizar este, el Hola Mundo. ¿Esto está bien, espero? Sí, perfecto. Entonces, este es el proyecto que habíamos hecho de Hola Mundo. ¿Ok? Creo que lo hicimos en la clase anterior. Entonces,
como dijimos, acá hay un montón de archivos que tienen la lógica del programa y que en esta parte viene definida la parte de interfaz gráfica, que esa parte se maneja a través de el Qt Designer, que es lo que aparece acá. Todos los elementos que aparecen acá heredan de una clase que se llama QWidget, ¿ok? Que la puedes utilizar directamente como una ventana más de tu aplicación, o puedes utilizar simplemente aquellos elementos que hereden de QWidget. Por ejemplo, acá tienes elementos de tipo QPushButton, ¿ya? Que son elementos de tipo botón, qué sé yo, elementos de etiqueta, como los que utilizamos en la otra clase. Hay algunas cosas entretenidas, como los diales, ¿cierto? Que son estos botoncitos que vamos a mostrar cómo funcionan. Que se cargue esto. Que son elementos gráficos que uno puede mover como para ir configurando valores en algún menú, ¿cierto? Hay un montón de cosas acá que se pueden utilizar. Tenemos, por ejemplo, checkbox acá, como este. Si nosotros ejecutamos esto, también tenemos la posibilidad de usar el checkbox, ¿cierto? Como este de acá. En fin, podemos agregar una cantidad enorme de elementos gráficos que heredan de los QWidget, ¿ya? Perfecto. Ahora, como Qt nos provee esta cantidad de elementos gráficos, por supuesto que nos facilita un montón de trabajos. Si, por ejemplo, nosotros queremos agregar un montón a nuestra interfaz gráfica, es tan sencillo como agregar el elemento QPushButton, ¿cierto? Que ya está definido en las bibliotecas de Qt y utilizarlo. Sin embargo, puede ser que en algunos momentos nosotros queramos crear nuestros propios elementos gráficos. Y es acá donde tenemos que empezar a meternos con elementos que provee Qt para la creación de nuestras propios elementos gráficos como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo algunos elementos que nos permiten utilizar elementos propios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la clase QPainter es una clase que nos permite realizar pintados de bajo nivel, como dice acá, de elementos gráficos, ¿ok? Donde normalmente se utiliza es dentro de un método que es el método paintEvent de cualquier widget. Recuerden que, insisto, cualquier elemento gráfico hereda de QWidget, por lo tanto, uno de los métodos que tú puedes sobreescribir es el método paintEvent, ¿ok? Que lo que hace es decirle a la interfaz Qt cómo tiene que pintar su elemento gráfico, ¿ok? Entonces, el QPainter es el elemento propiamente tal, el objeto que da las indicaciones de cómo va a ser el pintado del elemento gráfico. Entonces, por ejemplo, acá, en el método paintEvent, que insisto, el que dice cómo tiene que ser pintado el objeto que estamos utilizando, acá damos a través del objeto QPainter, damos las indicaciones de cómo va a ser ese pintado propiamente tal. Entonces, por ejemplo, acá vamos a indicar que el trazo va a ser de color azul, de que la fuente con la cual nosotros vamos a escribir va a ser Arial de tamaño 30, y vamos a dibujar este cuadro de texto, que es lo que está haciendo esta parte de acá, como un rectángulo alineado al centro y que va a tener un texto que dice Qt. ¿Ok? Entonces, a través del objeto Painter, que sale acá, nosotros vamos a ir dando las indicaciones de cómo se va a realizar el pintado del el objeto gráfico que estamos definiendo. ¿Ok? Entonces acá ustedes pueden revisar con calma cómo es ¿cómo se llama? Cómo se realiza el pintado de un rectángulo, por ejemplo, como aparece acá. Entonces, fíjense que tenemos la clase widget, que hereda de QWidget, en este caso, para crear nuestro propio elemento gráfico personalizado. Y tenemos que redefinir el método paintEvent, ¿ya? Y este método paintEvent, que es el encargado de indicar cómo se va a pintar el objeto, nosotros a través de un objeto QPainter interno, le damos las distintas indicaciones de cómo se tiene que pintar. En este caso, simplemente le estamos diciendo
que pinte un rectángulo con estas características. Entonces, en este caso sería posición X, posición Y, dimensión de ancho y dimensión de alto. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros ejecutamos este ejemplo, que creo que lo tengo de hecho, vamos a ver inmediatamente. Debería tenerlo por acá. Aprovechen este tiempo por si me quieren poner alguna pregunta, alguna duda que no haya quedado claro. Este creo que es. Perfecto. Este de acá. Entonces, acá tenemos el código, la implementación de los distintos métodos. Fíjense que acá está la implementación del método paint event, que viene de QWidget, entonces lo estamos redefiniendo, y le estamos dando nuevas indicaciones de cómo pintarlo. En este caso le estamos diciendo píntate en esta posición y con estas dimensiones. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver. Fíjense que lo que hace es pintar este elemento en la posición y con las dimensiones que le dijimos. Si nosotros, por ejemplo, queremos pintarlo en otra posición, en la posición 10,50, por ejemplo, XY debería estar más abajo, si no me equivoco. Simplemente le damos las indicaciones al Painter acá. Entonces, fíjense que en este caso el elemento gráfico rectángulo se movió, ¿ya? Entonces, o sea, no es que se haya movido, sino que lo pintamos en otra posición, ¿ok? Entonces, como les digo, QPainter es el objeto que da las indicaciones, al cual nosotros le damos las configuraciones sobre cómo vamos a pintar en la pantalla el elemento gráfico, ¿ok? Vamos a revisar si hay alguna. Creo que no hay consultas hasta acá. Maravilloso. Perfecto. Entonces pasemos a hablar ahora de QGraphics View y QGraphics Scene. ¿Ok? Entonces, como dice acá, vamos a ver si puedo seguir rayando. El QPainter, el objeto QPainter, que nosotros creemos a partir de la clase QPainter, lo que hace es dar indicaciones sobre cómo vamos a dibujar nuestro elemento gráfico. ¿Ok? Pero es un dibujo a muy bajo nivel, solamente le estamos diciendo cómo se debe ver el objeto gráfico visualmente. Si nosotros queremos que sea un rectángulo, un círculo, que el ancho de la línea sea de tal ancho, que la posición sea tal, es decir, solamente estamos dando indicaciones sobre cómo se debe ver visualmente, cómo dibujar este elemento gráfico. Pero puede darse el caso en que nosotros necesitemos, por ejemplo, crear un botón con las características que nosotros le demos. Por ejemplo, una entrada de texto, un elemento muy específico que tenga algunas características adicionales, no solamente que sea un dibujo, sino que nosotros podamos interactuar con él, podamos presionarlo, podamos hacerle clic, podamos escribir en él, etc. Entonces, QPainter, como lo que hace solamente es dibujar a muy bajo nivel, no puede indicarle muchas características al objeto que estamos creando. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros queremos crear elementos gráficos con propiedades, ¿cierto? Como les digo, que podamos interactuar con él, que podamos hacerle clic, escribir en ello, etcétera, tenemos que hacer pasos adicionales para agregarle esas propiedades, ¿ya? Para ello utilizamos estas dos cosas que aparecen acá, el QGraphics View y el QGraphics Scene, ¿ok? Entonces, el QGraphics View, como dice acá, es el objeto, la clase, que se va a encargar de contener los elementos gráficos que se van a desplegar en nuestra interfaz gráfica, ¿ok? Mientras que el QGraphics Scene es el que controla cómo se van a desplegar esos elementos, ¿ok?
Básicamente, un QGraphics View, como dice acá, tiene asociada una QGraphics Scene que la controla. Es decir, tenemos un QGraphics View que es la vista que va a contener las escenas que simplemente indican cómo se van a desplegar los elementos gráficos que nosotros pongamos en esa vista. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos agregar, por ejemplo, un rectángulo que nosotros podamos interactuar con él, tenemos que crear una vista, que es la que va a estar encargada de mostrar cómo se va a desplegar visualmente ese objeto, y sobre esa vista tenemos que crear una escena que va a estar encargada de manejar el qué cosas, el qué propiedades va a tener esa vista. ¿Ok? Ahora, a la vista se le pueden agregar distintos elementos gráficos, como dice acá QGraphics Item, elementos gráficos, a través de la escena que aparece acá. Recuerden, la escena es la encargada de indicar cómo se van cuáles van a ser las propiedades de los distintos elementos que nosotros pongamos. ¿Ya? Entonces, los QGraphics Item, los elementos gráficos puntuales que nosotros vayamos agregando, pueden ser simplemente aquellos que provee Qt, QPushButton, QLabel, en fin, cualquiera de los elementos gráficos que nosotros tengamos disponibles a partir de Qt, o pueden ser personalizados a través de una herencia directa de un QGraphics Item. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto que también creo que lo tengo acá. Vamos a ver. Examples. Este de acá creo que es. Este de acá. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos acá una clase creada por nosotros que se llama QAscensor, la creamos nosotros, que hereda de un objeto provisto por Qt, que es el QGraphics Rect Item, ¿ya? Entonces nosotros queremos que este objeto haga algo adicional a lo que normalmente hace un rectángulo, que es simplemente pintarse y ponerse ahí. En este caso lo que queremos hacer es que el objeto se mueva, ¿ya? Entonces, todavía no vamos a entrar a qué es lo que hace este método acá, simplemente vamos a indicar que este método es el encargado de hacer que se mueva, por ahora, ¿ya? Vamos a explicarlo en más detalle un poquito después. Y por acá tenemos la ventana que va a contener ese objeto, ¿ok? Entonces fíjense que esta ventana contiene una escena. En esta escena nosotros vamos a ir agregando los distintos elementos gráficos, ¿ya? Entonces, vámonos acá. Vamos a tener que el QAscensor primero se pinta y luego se hace la animación a través de Advanced, sea como sea que se haga. Primero se pinta y en este caso vamos a tener que, fíjense que tenemos la creación de la escena dentro de la ventana principal. A la escena se le setea una vista en la ventana gráfica. Y luego a la escena se le agrega el elemento personalizado que nosotros hemos creado, que es un ascensor, que es básicamente un rectángulo. ¿Ok? Y luego vamos a conectar un par de señales con unos slots que permitan manejar un botón. Es decir, cada vez que nosotros apretemos un botón, vamos a iniciar la animación, y cada vez que nosotros le demos parar al botón, vamos a parar la animación. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, tal cual como sale acá, insisto, no se preocupen el cómo se produce la animación por ahora, lo vamos a ver en unos minutos más adelante. Entonces fíjense que tenemos un rectángulo que es nuestro ascensor, y si nosotros le damos Start, empieza a moverse. En este caso, espero que se note el movimiento del ascensor en este caso. Y si nosotros le damos Stop, en este caso se detiene el ascensor. Entonces vuelvo acá, insisto que tenemos el elemento gráfico QGraphics View, que fíjense que viene de la interfaz gráfica, de hecho está acá en el formulario, esto de acá. Este elemento es el QGraphics View. Por lo tanto, a esta vista le tenemos que setear una escena, que es la encargada de preocuparse de cómo van a ser
mostrados en esta vista los distintos elementos gráficos que estén en la escena, ¿ok? Por lo tanto, tenemos acá que a esta vista se le setea esta escena y luego a esta escena le vamos a agregar, en este caso en particular, un ítem. ¿Qué ítem? El ítem QAsensor, que es nuestro elemento gráfico personalizado, ¿ya? Que básicamente es una extensión de un rectángulo que provee Qt, ¿ok? Que lo único que estamos haciendo acá es agregarle algún tipo de animación, ¿ok? Que es lo que se produce en este caso. ¿Qué tal vamos hasta acá? Quiero pensar que el silencio de ustedes es que están entendiendo todo perfecto hasta ahora. Por favor, denme feedback positivo si están entendiendo bien, por favor. Solamente una consulta pequeña Claro, que cuéntame. había visto en su código Ujú, que usted define los objetos sin necesidad de un puntero. ujú, sí. A ver, ¿en qué parte? A ver, en la parte... Volvamos acá. Cuando hace new, ¿En dónde? ¿Acá en Dialog? ¿Acá? en sin le pone new sin. Ah, está con puntero. Sí, pues estamos en un puntero esto. Ah, ya, porque Sin decía que. estas dos variables, sin y as, están definidas acá en dialog, ¿ya? Y a ver, ahí sí. Y acá están definidas como punteros, Ah, vale, vale. ¿ya? Entonces después simplemente utilizo el puntero, ¿sí? Ok, sí, ya, Sí, ahí me quedó súper. claro. Buenísima. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿O vamos bien hasta acá? Díganme que van bien, por favor, por lo menos. ¿Dudas, consultas? Voy a suponer que se va entendiendo, ¿ya? Me imagino que después ustedes revisan los videos de nuevo y con más calma si es que les queda alguna duda. Insisto, me pueden hacer las consultas que quieran, ¿ya? Sigamos entonces. Ahora vamos a ir al método advance, ¿ok? El método advance, como dice acá, está asociado con la actualización de ítems. Entonces, por un lado tenemos el método paint event, ¿cierto? Que es el encargado de indicar cómo vamos a pintar un elemento gráfico. Pero puede ser que ese elemento gráfico en algún momento se actualice, como vieron acá en la animación. En este caso, lo que queremos hacer es cada vez que se cumpla un tiempo, un timer, se actualice el objeto, es decir, que se pinte en una nueva posición. Para eso vamos a utilizar el método advance, ¿ok? El método advance es un slot de la clase QGraphicsScene. Por lo tanto, cada vez que nosotros queramos actualizar un elemento gráfico, deberíamos conectar que se emita alguna señal con el slot de la clase QGraphicsScene, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? La actualización se hace en dos etapas, ¿ya? Cada etapa tiene un valor de fase. Cuando estamos en la fase 0, se notifica a los elementos gráficos de la escena que esta va a cambiar, ¿ya? Y en la fase 1 hacemos la actualización propiamente tal de todos los elementos gráficos, ¿ok? Nuevamente, tenemos dos fases. Fase 0, vamos a indicar, oye, escena, van a cambiarse sus elementos gráficos en la actualización que siguen, ¿ya? Y en la fase, cuando se cambia a fase 1, hacemos la actualización, ¿ok? Ahora, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Para hacer una animación, por ejemplo, como la que acabamos de hacer acá, deberíamos conectar un timer, un elemento que vaya haciendo tic de reloj, ¿cierto? Y que cada vez que haga un tic emita una señal, deberíamos conectarla con el slot de la QGraphics Scene. Ahora viene la pregunta. Una vez que yo hago esta conexión del slot Advanced en QGraphics Scene, ¿cómo hago la conexión con los distintos elementos gráficos que están dentro de la escena? Y la respuesta a esto es que no tienes que hacer nada. Porque QGraphics Scene, cuando se conecta a su método Advance, lo único que hace la escena es llamar a todos y cada uno de los métodos Advance definidos en sus elementos internos. Es decir, lo único que tenemos que hacer en este punto es definir qué pasa en tu elemento gráfico a través de una redefinición
del método advanced de ese elemento gráfico. Me explico. Vamos acá. Fíjense que cuando nosotros definimos este elemento QAscensor, que proviene de un elemento gráfico de Qt, nosotros redefinimos el método advanced definido ya en QGraphics Rec Item, ¿ya? Es decir, estamos haciendo una redefinición de un método ya definido, ¿ok? ¿Y qué es lo que decimos acá? Cada vez que nos encontremos en la fase 1, que es en la que tiene que hacer la actualización, cambiamos la posición como está indicado acá. Es decir, a través de algunos métodos, ¿cierto? Indicamos que setee la nueva posición en esta nueva posición que aparece acá. ¿Ok? Entonces esta posición viene dada por alguna velocidad, etc. ¿Ya? Pero simplemente lo que estamos diciendo acá es que cuando nos encontremos en la fase 1, tenemos que actualizar la posición del rectángulo. ¿Ya? Y luego, acá en la conexión, fíjense que lo que hacemos cuando le damos al botón Start, acá, conectamos un timer, que es un elemento de Qt, cada vez que haya un timeout, es decir, cada vez que se haga un tick, que esto es una señal que está definida en Qt, lo conectamos con el slot advanced definido en la escena. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo acá es lo siguiente. A ver si lo puedo conectar. Tenemos acá la escena y por acá tenemos los distintos ítems, ¿cierto? Definidos dentro de una escena. En este ejemplo en particular es uno, pero voy a poner varios como puede ser el caso general, ¿cierto? Entonces tenemos la escena y varios elementos definidos, ¿ya? La escena tiene definido un slot que se llama Advance, ¿ok? Perfecto. Y cada uno de estos elementos gráficos también tiene un método que se llama Advance. Como esto es un slot, ¿ok? Esto es un slot, tú lo puedes conectar con una señal. En este caso en particular decidimos conectar este slot con un timer. Tú lo puedes conectar con lo que tú quieras, con un botón, por ejemplo, con tu teclado, con lo que tú quieras. Con cualquier señal que esté definida o que tú hayas definido en Qt, ¿ya? En este caso en particular lo conectamos con un timer. Es decir, cada vez que haya un tick, un timeout, debería llamarse este slot. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace este slot? El slot de la escena va a llamar a todos y cada uno de los métodos advanced definidos en los ítems conectados con la escena. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer el método advanced? Va a definir cómo se actualizan estos elementos cada vez que se llame desde el slot advanced. Es decir, en este caso en particular, cada vez que haya un tick, que haya un timeout, se va a llamar al slot advanced, el cual a su vez va a indicarle a los métodos advanced definidos en cada uno de estos ítems cómo se tienen que actualizar. En este caso en particular, como solo hay un ítem, se llama al método advanced de este ítem y le dice actualízate según lo que tengas definido en tu código. En este código en particular, lo que está definido es actualiza tu posición, que es lo que está definido acá. Actualiza, setea tu posición como aparece acá. ¿Ok? ¿Dudas? Os estoy preguntando mucho si tienen dudas. Me estoy deteniendo mucho, parece. A lo mejor está claro y yo soy solo el que me estoy enredando. Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, acá está el ejemplo del mismo código que les acabo de mostrar. Como les digo, este método advanced definido en nuestro ítem, ¿cierto? En nuestro objeto particular que nosotros definimos, es llamado a través de la escena. Fíjense que acá la conexión está dada al slot de la escena, no del objeto en particular, ¿ya? Por lo tanto, este slot, lo que hace internamente la escena
es ir llamando a los métodos advanced de todos y cada uno de los elementos gráficos definidos dentro de la escena. ¿Ok? Por lo tanto, tú lo único que tienes que hacer es redefinir el método advanced e indicar qué es lo que vas a hacer cada vez que se llame. ¿Ya? Cómo se va a actualizar tu elemento gráfico. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar la clase hoy. Además de lo que nosotros proveemos acá como creación de interfaces gráficas, existe otra forma de crear interfaces gráficas que es Qt Quick. Personalmente, la verdad que yo no lo he utilizado, así que no puedo darle muchos detalles, más allá de decirle que es una tecnología que se utiliza normalmente cuando tú quieres crear interfaces orientadas a dispositivos móviles, por lo general, ¿ya? Está compuesto principalmente de tres partes, unos archivos QML, que son archivos de tipo JSON, para aquellos que conozcan el formato JSON, algunos JavaScript para producir el funcionamiento detrás de la interfaz gráfica, y por supuesto la lógica Qt C++ para lo que tiene que ver con las bibliotecas Qt. ¿Ok? Hasta acá, con esto terminamos la parte de código de Qt. Hasta acá, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Por ahora todo bien. Sí, Maravilloso, me alegro. por ahora ¿Perdón? bien. Por ahora bien. Maravilloso. Ya, súper. Muchas Después se gracias por... revisa más detalle. Ya, de todas maneras, chicos, ustedes saben que yo dejo estas grabaciones publicadas, revísenlas con calma, traten de hacerse algunos ejemplos, métanse a Qt Creator, traten de meterle mano un poquito, ver qué pueden hacer. Los ejemplos, si no los tengo publicados ahora, los voy a publicar inmediatamente. Creo que los subí, pero no estoy seguro. En fin, sea cual sea el caso, los voy a dejar publicados hoy día si es que no estuvieran. Así que para que ustedes los puedan revisar, puedan hacer cosas con estos ejemplos e ir viendo cómo se comportan los distintos elementos de Qt. ¿Ya? En cuanto a las licencias de desarrollo que tiene Qt, básicamente existen dos disponibles, ¿ya? Una que es la licencia comercial, es decir, tú te contactas con la empresa detrás de Qt, le dices tú quieres hacer una utilización, quieres hacer una actualización de las bibliotecas propias y quieres comercializarla. Para ello tú tendrías que contactarte con la empresa y pagar por una licencia comercial para poder hacer uso de las bibliotecas y poder modificarlas. Y también está la LGPL. Vamos a tener justo a continuación de esta clase una clase de licencias de software, en la cual voy a explicar esto con más detalle, pero básicamente lo que quiere decir es que solamente puede utilizar de manera gratuita las bibliotecas de Qt, siempre y cuando solamente importes las bibliotecas, pero no hagas modificaciones sobre ellas. Vamos a verlo en más detalle justo después de esta clase, ¿ya? Así que es algo importante que ustedes se fijen cuando ustedes hacen la utilización de bibliotecas externas, se fijen en cuáles son las licencias que están asociadas a esas bibliotecas para que no tengan problemas de demandas y cosas de ese estilo. Insisto, vamos a tener una clase, o sea, una explicación completa de esto en la diapositiva que viene, así que no me quiero detener mucho en esta parte. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Súper, súper. Vamos a ver acá el chat si hay alguna consulta. Acá están las referencias en las cuales está basada esta presentación. Quiero recomendarles mucho esta playlist de YouTube, que no es mía, es de otra persona, y que explica con mucho detalle muchos de los conceptos que acá la verdad que hemos pasado un poco a la rápida, ¿ya? Entonces, la única limitación de que esta playlist está en inglés, un chico que hizo unos videos en inglés, pero está muy bien explicado, así que si a lo mejor hay algún concepto que yo pasé muy a la rápida y ustedes quieren verlo en más detalle, aparte de las referencias bibliográficas que pueden visitarlas, las que están acá, la verdad es que estos videos en YouTube lo explican muy bien, ¿ya? Así que si ustedes tienen un nivel de inglés más o menos bueno, pueden pasarse por ese canal y revisarlo. Lo recomiendo mucho. Yo personalmente, cuando empecé en Qt, me basé en estos videos, así que la verdad que lo explican muy bien. Así que eso, chicos, por esta parte, lo que tiene que ver con Qt, ¿ya? Si no hay más consultas, vamos a pasar a la siguiente explicación, que es lo que tiene que ver con licencias de software.
¿No hay más consultas hasta acá? No. Entonces, miren chicos, esta es primera vez en la asignatura que se va a pasar esto, y pasa lo siguiente. Yo les voy a contar un poquito mi experiencia. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto que utiliza las bibliotecas de Qt, ¿ya? Pero asociadas a Python. Afortunadamente, las bibliotecas Qt son compatibles también con el lenguaje Python. De hecho, una de las cosas interesantes de este tema, que no solo es compatible con C++, aquellos que tengan experiencia o sean, tengan habilidad programando en Python, Qt también está disponible para Python, lo pueden utilizar sin problema, ¿ya? Entonces pasa lo siguiente, cuando tú trabajas en Python con Qt, resulta que hubo un conjunto de personas que tomaron las bibliotecas de Qt e hicieron la traducción para que se pudieran utilizar en Python, ¿ya? Y esas bibliotecas, de forma muy creativa, les pusieron PyQt, ¿ok? Esas son las bibliotecas que se utilizan en Python para utilizar Qt. De hecho, la última versión es PyQt 5, ¿ya? Entonces yo estoy trabajando en un proyecto que utiliza estas bibliotecas y nosotros nos pusimos a ver que funcionaban bastante bien, qué sé yo, para lo que nosotros necesitábamos, etc. Pero llegamos a un punto en que nosotros dijimos, a ver, ¿qué es lo que queremos lograr como producto final en nuestro proyecto? Y podía darse la casualidad de que nosotros quisiéramos generar un código cerrado acá, en el proyecto que yo estoy trabajando. Un código cerrado que nosotros no quisiéramos liberar el código, etc. ¿Cuál es el problema? Que si tú lees las licencias asociadas a PyQt 5, te vas a encontrar con la quizás no tan grata sorpresa que la licencia acá es GPL. Y vamos a hablar un poquito de qué son las licencias y qué sé yo en este apartado del curso. ¿Cuál es el problema con la licencia GPL? La licencia GPL es una licencia de código abierto. Entonces, de hecho, todo el código de PyQt 5 es código abierto. Tú puedes ir al código, revisar cada una de las bibliotecas que están diseñadas en PyQt 5 y vas a encontrarte que puedes leer todas y cada una de las líneas de código, lo cual es genial, ¿cierto? Poder tener acceso al código de una biblioteca en la cual tú quieres usar por cualquier cosa, ¿ya? El problema viene acá. Si tú quieres hacer un programa a partir de estas bibliotecas y tú, por ejemplo, quieres cerrar tu código porque tu código es un código comercial y no quieres que nadie más lo utilice por cualquier motivo, la licencia de estas bibliotecas no te lo permite, porque GPL es un tipo de licencia que exige que si tú utilizas esta biblioteca en particular, tú tienes que sí o sí liberar tu código. ¿Ok? Lo cual es un tremendo problema si tú quieres cerrar tu código, ¿ya? Y te dice, tienes dos opciones. Uno, o liberas todo el código, o la otra opción es que nos pague una licencia. Y la licencia pagada es de unos cuantos miles de dólares, ¿ya? Entonces eso es un problema. Entonces, ¿cómo resolvimos nosotros esta encrucijada? Resulta que aparte de PyQt 5, que son las bibliotecas de Qt que se utilizan acá, existe una alternativa que se llama PySide. ¿Ya? Esta alternativa también son bibliotecas de Qt traducidas para que puedan ser utilizadas en lenguaje Python. Pero esta de acá ya no tiene licencia GPL, tiene una licencia que se llama LGPL. ¿Ya? Vamos, insisto, vamos a explicar en más detalle estas licencias y qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la gran gracia de esta licencia? Te dice, mientras tú no toques las bibliotecas, haz lo que quieras con el código. Si quieres, puedes comercializarlo. Si quieres, puedes cerrar tu código. Puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no toques el código de las bibliotecas. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi código Python tengo import, qué sé yo, PyQt 5, solo por hacer ese import, estoy en la obligación de, si no quiero meterme en problemas legales, tengo que liberar todo mi código, todo. En cambio, si yo hago import PySide, que en este caso la última versión es PySide 2,
A diferencia de este import de acá, yo puedo cerrar mi código y puedo venderlo comercialmente sin ningún problema como código cerrado, sin pagar ningún tipo de licencia. ¿Ok? Entonces quiero que se fijen en lo crítico, que es un tema que la gente no te enseña en la universidad, que es el tema de las licencias de software, porque uno llega y utiliza un lenguaje de programación, llega y utiliza una biblioteca que uno se encuentra por ahí, utilizas un código de Stack Overflow y qué sé yo. Y la verdad que no tener presente el tema de las licencias de software te puede traer un montón de líos legales, chiquillos, ¿ya? Por ejemplo, algunos de ustedes que utilicen, qué sé yo, ¿cómo se llama? Visual Studio, pero el pirateado, por ejemplo, no el de licencia abierta, el pirateado que se utilizaba antes. Y tú creas un juego, tú creas un programa y lo tratas de vender, Microsoft te puede generar, hacer una demanda, pero que vas a tener que pagar tus nietos. ¿Ya? Entonces, de verdad que es crítico el tema de las licencias de software. Entonces, lo que esperamos en esta presentación es darle un pequeño barniz para indicarles cuál es la importancia de las licencias de software, cuáles son algunas de las licencias de software más conocidas, las que más se utilizan, y cómo tienen que estar pendientes en cada vez de que tú creas un código, qué tipo de licencia vas a utilizar detrás. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a hablar qué es una licencia de software. Vamos a dar un montón de detalles adicionales de este tema, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es una licencia de software? Una licencia es, como dice acá, un acuerdo... por supuesto, un pequeño paréntesis antes de empezar. Yo, por supuesto, yo no soy abogado, entonces muchos de los temas de acá probablemente tienen temas legales que yo voy a tratar de explicar de manera muy superflua, ¿ya? Entonces, ¿qué es una licencia de software? Es un acuerdo legal, como dice acá, entre el creador de un software y el usuario que lo utilice, ¿ya? El cual limita la cantidad de cosas que ese usuario puede hacer con tu software, ¿ya? Entonces, una licencia va a responder preguntas del estilo, ¿cómo puedo instalar un programa? ¿Dónde lo puedo instalar? ¿De qué manera lo puedo utilizar? ¿Puedo copiarlo, por ejemplo? ¿Puedo modificarlo? ¿Puedo distribuirlo? ¿Puedo mirar su código fuente? Es decir, este tipo de cosas que son limitaciones a lo que el usuario puede hacer sobre un software es lo que hace la licencia de software, ¿ya? Por lo tanto, si tú como usuario no cumples con alguna de estas partes del acuerdo legal que se produce entre el software y el usuario, lo que estás haciendo es incumplir este acuerdo legal y por lo tanto estás haciendo una infracción a la ley de derechos de autor. Y dependiendo de la legislación de cada país puede tener cierto tipo de sanciones, ¿ya? Ahora, como les dije acá, cuando tú incumples el acuerdo legal de licencia de software, lo que estás haciendo es incumplir los derechos de autor del creador del programa, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué son los derechos de autor? La verdad que son, como dice acá, son los derechos que un autor adquiere sobre la creación de una obra. Esta obra, por supuesto, puede ser un software, puede ser una canción, puede ser un cuadro de arte, puede ser, en fin, puede ser cualquier cosa que determine cierta autoría, ¿ya? Ahora, los derechos de autor se dividen básicamente en tres grandes agrupaciones, ¿ya? Está el famoso copyright, que me imagino que todos ustedes han visto alguna vez en la parte de abajo de algún producto, ¿cierto? Que tiene todos los derechos reservados, ¿cierto? El famoso símbolo, esta C que aparece acá, que quiere decir que todos los derechos de la obra son del propietario de la obra, es decir, de quien creó la obra, ¿ok? Pero además del famoso copyright, ¿cierto? Existen otros tipos de derechos de autor un poco más flexibles, que son los que vamos a ver acá. Tenemos por un lado el copyleft, ¿ya? Que entrega ciertos derechos de utilizar, modificar o redistribuir una obra al usuario, ¿ya? Siempre que se mantengan algunas condiciones que va a poner el creador original de la obra, ¿cierto? Entonces, mientras se mantengan las condiciones del creador, tienes la libertad de modificar, utilizar,
distribuir o redistribuir una obra, incluso cobrar por ella si el autor lo permite así, ¿ya? Como dice acá, de utilización y difusión, ¿ya? Y por otro lado tenemos las Creative Commons, ¿ya? En donde son muchísimo más flexibles, es decir, el propietario de la obra decide de qué manera y cómo su obra puede ser distribuida o modificada o difundida, ¿cierto? Donde puede ceder algunos derechos a alguna persona y mantiene otros para él, ¿ya? Entonces estas son las 3 grandes formas de manejar los derechos de autor. Entonces la más restrictiva, por supuesto, es el copyright. Cuando tú quieres que nadie tenga ningún tipo de derecho sobre tu obra, tú tienes que asignarle derechos de autor de copyright, ¿ya? Pero como digo, si tú quieres ser un poco más flexible en cuanto a la utilización de derechos de autor, puedes utilizar copyleft o Creative Commons, ¿ya? ¿Profe? ¿Profe? Veo que hay dudas, dígame. Sí. Mi duda era, por ejemplo, en el caso de PySide, ¿en qué categoría estaría aquí? ¿Entre copyleft o Creative Commons? PySide estaría acá, en copyleft. Y ya vamos a explicar por qué, ¿ya? Ya. Porque esta de acá es la clasificación de los derechos de autor. Pero dentro de cada clasificación de derechos de autor, tú tienes un montón de tipos de licencias, ¿ya? Entonces, la licencia de PySide cabe acá. Y la de copyright, perdón, la de PyQt creo que cabe por acá. Ah, ¿Ya? la de PyQt. O sea, perdón, miento. No, al revés. No, O sea, no, ambas caben acá. Y vamos a explicar por qué. Ambas caben acá. ambas ahí. Sí, porque como te digo, lo que dice copyleft es la forma, es que, a ver, lo que está diciendo es que los derechos de autor que yo definí se definen también en cualquier modificación que tú hagas de tu obra. Ya. Es decir, por ejemplo, cuando tú creas un código con licencia GPL, cualquier modificación sobre el código que hagas tú también tiene licencia GPL. Eso es un copyleft. Es decir, la licencia de derecho de autor que yo impuse se tiene que mantener sobre cualquier modificación que tú hagas. Ah, ya. ¿Ya? Comprendo. Entonces, si yo, PyQt5 es GPL, cualquier modificación que haga yo sobre el código tiene que ser GPL. Es por eso que tú estás en la obligación de abrir el código. Pero, profe, ahí acaba de decir algo clave, creo yo. O sea, ¿Ya? dijo si es que hace una modificación en el código, no el uso del código. No, también en el uso del código. Ah, ya, También en el porque en Sí, el, o en sea, el es que PySide lo que había pasa es dicho que, si sí, se está bien. modificaba, Totalmente. tenía que sí o sí liberarlo. Estoy tratando de usar el mejor lenguaje que se me ocurre para temas que no manejo tanto, porque como te digo, no soy abogado, entonces Ya. estoy haciendo lo mejor que puedo, ténganme paciencia. Sí, sí. Pero mira, la idea es la siguiente. Yo cuando creo una obra defino ciertos derechos de autor sobre la obra, ¿ya? Que esos derechos de autor están dados sobre la licencia, que puede ser GPL, LGPL, o la que a ti se te ocurra, ¿ya? Puede ser una licencia que tú inventes, la que quieras, ¿ya? Cuando tú defines copyleft, ¿ya? Lo que estás diciendo es que los derechos que yo apliqué sobre esta obra, en el usuario se aplican también. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, defino GPL sobre lo que yo creé, el GPL dice, si tú quieres utilizar o modificar este código que yo creé, tu código también tiene que pasar a ser GPL. ¿Ya? Sí, entiendo. ¿Ya? Si yo creé un código LGPL, que también vamos a explicar más adelante qué significa LGPL, la licencia que yo creé sobre este código tiene que pasar también al código que tú crees. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, ambas caen en la categoría de copyleft. Cada vez que tú tienes que aplicar los mismos derechos de autor en tu obra, sea por modificación o simple utilización, ¿cierto? Aplican los mismos derechos de autor que el creador original de la obra. Ya. Eso es copyleft. Mientras que Creative Commons, el creador original define con exactitud cuáles derechos yo cedo y cuáles derechos son míos. Comprendo. ¿Ya? Ujú. Valentina también iba a hacer una consulta, cuéntame.
Profe, los derechos de autor, estos son como autoproclamados, porque por ejemplo, nosotros cuando hacemos proyectos así con mi equipo, le ponemos abajo el copyright y el año en que lo hicimos y el nombre del equipo, pero ni idea si eso es como válido. Entonces mi pregunta es si estos derechos uno lo Es válido por proclama. omisión, es una excelente pregunta. ¿Qué pasa cuando yo creo un programa y no defino ningún tipo de licencia sobre él? Esa es una excelente pregunta. Lo que pasa en ese caso es que por omisión, cuando tú no defines ningún tipo de licencia sobre tu programa, aún se sabe que el programa es de licencia cerrada. Es decir, tienes todos los derechos reservados. Por lo tanto, es válido. Lo que pasa es que es mucho mejor dejarlo de manera explícita a través de una licencia en específico para que ante cualquier resquicio legal no haya ninguna duda de cómo van a actuar los tribunales de justicia sobre ese problema. ¿Ya? Pero, por Ya. ejemplo, si tú, no sé, no sé, pues tú estás trabajando en una empresa y resulta que te fuiste a almorzar y una persona que está visitando resulta que vio tu computador prendido, vio tu código y lo copió, pegó, se lo mandó a su correo. ¿Ya? Estoy poniendo un caso muy rebuscado, pero para que se entienda la idea. Ese tipo, por más que tu código no tenga derechos de autor definidos de forma explícita, los tiene. Entonces, de todas maneras, no puedes utilizar ni copiar ni siquiera mirar tu código sin tu autorización. Que ese es un punto clave. Si tú le das autorización a alguien de manera que se pueda comprobar, por ejemplo, a través de un correo, tú le dices, te mando este código, tú estás dando un permiso, que es, como te digo, se puede llevar a los tribunales de justicia como una prueba de que tú diste un permiso. Por eso es muy importante que cuando ustedes creen un producto, dejen una licencia específica que defina qué pasa en todos estos casos, que son como más nebulosos, digamos, más ambiguos. Pero por omisión, tú tienes todos los derechos reservados sobre tu código. ¿Ya? Ya. Pero, y en el caso de que usted comentaba del proyecto que usted está haciendo, ahí Ujú, usted, si hubiesen ocupado la biblioteca PyQt, ujú. esa, usted no le hubiesen podido poner el copyright, ¿o sí? No, no. No, o sea, de hecho, el código que estamos utilizando nosotros queda con copyleft, porque la licencia de la biblioteca que estoy utilizando es copyleft. Es decir, la licencia que tienen ellos definida se aplica a nuestro código. ¿Ya? Profe, Sí, dime. en ese caso, para tener una licencia de copyright, entonces sería como derechamente tener que pagar los derechos de uso de algo y ahí yo Exact- utilizarlo y ahí estaría obligado a exactamente. ser copyright. Exactamente. O sea, ¿Ya? para tú tener una licencia copyright, primero tienes dos opciones. Si el creador de las bibliotecas que está utilizando o del lenguaje, ojo, los lenguajes también están sujetos a derechos de autor, así que tienen que tener cuidado de repente con cuáles lenguajes utilizan en sus proyectos. Cuando tú te ves en esas circunstancias, tienes dos opciones. Lo más probable es que ¿cómo se llama? El creador de ese producto, sea biblioteca o sea lenguaje, lo que sea, tenga la posibilidad de que tú pagues una licencia y eso te permita tener todos los derechos reservados sobre tu código. ¿Ya? Esa es una opción. O la otra es, si tú de verdad quieres tener todos los derechos reservados de tu código y no pagar nada, tienes que crear todo tu código en base a Desde bibliotecas que te cero. permitan hacer eso. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera tener sobre el proyecto que estoy trabajando todos los derechos reservados sobre el código, tendría que yo no utilizar las bibliotecas de Qt, es decir, crear mi propio set de bibliotecas. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda hasta acá? Como les digo, son temas súper interesantes y que por lo menos yo, esta es primera vez que se está viendo en el ramo. Yo personalmente lo veo súper importante. Entonces, es bueno que les nazcan estas preguntas porque son preguntas que les van a nacer cuando estén trabajando en sus proyectos y que nadie las toma en cuenta. Sigamos entonces. Entonces, vamos a ver a continuación algunas de las licencias más populares. ¿Cómo vamos la hora todo esto? Quedan 10 minutos. Estamos bien. Algunas de las licencias más populares en la actualidad. Entonces,
La primera es cuando tú no tienes licencia, que fue el caso que preguntó Valentina, si no me equivoco. Entonces, cuando tú tienes un código sin licencia, por omisión, ese código tiene copyright, tiene todos los derechos reservados, ¿ya? Es decir, si tú no das un permiso explícito al usuario de ese programa, no tiene ningún derecho a usar tu código, ni a distribuirlo, ni a venderlo, ni nada, aunque tú no hayas definido nada. Por supuesto, el hecho de que tú no utilices una licencia puede permitir que alguna persona encuentre un resquicio legal sobre los códigos sin licencia. Por lo tanto, por supuesto que conviene tener una licencia asociada a tu código. ¿Ok? Luego de esto están toda la cantidad de licencias propietarias, ¿ya? Recuerden que la licencia de software es un acuerdo legal entre el creador del programa y el usuario. Por lo tanto, tú puedes armarte una licencia a tu pinta, como a ti se te ocurra. Porque es un contrato legal, por lo tanto, tú puedes crear un contrato legal siempre y cuando cumpla algunos requisitos legales, ¿ya? Puedes crearte las condiciones que tú estimes convenientes, ¿ya? Por lo general, las licencias propietarias son las más restrictivas, las cuales solo permiten el uso de un programa. Y hasta cierto punto, por ejemplo, hay algunas licencias de Windows, por ejemplo, que te permiten utilizar el sistema operativo solo en un computador en particular. Si tú lo tratas de instalar en otro computador, estás cometiendo una infracción en el uso de ese software, ¿ya? Dependiendo del tipo de licencia que estés utilizando. Pero por lo general son las más restrictivas, son las que te permiten cerrar tu código, no compartirlo, si alguien hace utilización de tu código, te expones a demanda, etc. Entonces, un ejemplo de este tipo de licencias propietarias es la MS Reference, que es la de Microsoft, que normalmente utiliza en sus códigos. Insisto, cada compañía tiene sus propias licencias propietarias, por lo tanto la cantidad que existe es muchísima, ¿ya? Y a partir de acá vienen las que se utilizan generalmente en los proyectos de código abierto, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la GNU, GPL versión 3, que es la más actualizada de las licencias GNU, que básicamente dice cualquier código que esté bajo licencia GNU es código abierto, es decir, el código está a la disposición de todo el público y puede ser utilizado, leído y modificado como a ti te convenga, pero posee copyleft. Por lo tanto, cualquier modificación o utilización que tú hagas sobre un código GNU tiene que ser código abierto, ¿ya? Por lo tanto, tú no puedes cerrar tu código. Puedes venderlo, ojo con eso, puedes vender un programa hecho con código GNU, no hay ningún problema, pero tu código tiene que ser abierto y publicado por el copyleft que tiene acá, ¿ya? Luego tenemos una pequeña modificación sobre la licencia GNU, perdón, que es la GNU LGPL versión 3, que es la última versión. La L viene de lesser, es decir, que es menos restrictiva, ¿ya? Esta licencia dice lo siguiente: si yo creo un código bajo esta licencia, la GNU LGPL versión 3, tú puedes utilizar ese código en tu programa y venderlo, e incluso puedes cerrar tu código siempre y cuando el programa que yo creé original lo utilices como una biblioteca solamente, que es el caso que estamos haciendo nosotros, ¿ya? Es decir, en este caso yo no estoy modificando el código de PySide, yo lo estoy integrando solamente, estoy haciendo un import de la biblioteca y utilizándolo, pero no estoy haciendo ninguna modificación al código fuente de PySide. Por lo tanto, esto me permite cerrar el código si yo lo quiero, ¿ya? Y en este caso pueden saltarse el copyleft, ¿ya? Profe, ¿Sí? me surge una duda ahí, cuando habla de eso, de modificar el código, Ujú. ¿se puede considerar como modificar el código de repente, no sé, realizar una sobrecarga dentro de lo que se está importando? Sí, sí, ¿Sí? eso es una modificación, puede ser una modificación del código. Ya, entonces habría que solamente utilizarlo como llamar funciones y Como cosas tal así. cual. Ya, Exactamente, exactamente. Por eso, ahí, esos son detalles legales que, como te digo, probablemente yo no te los pueda contestar tan bien porque yo te puedo decir, sí, lo puedes utilizar,
pero a lo mejor si te llevan a un juicio por eso, un abogado puede darte mejores argumentos que los que te doy yo, ¿ya? No, Entonces, claramente. mira, la conclusión final, yo lo que les estoy dando acá es un barniz de más o menos cómo funcionan estos tipos de licencias, pero al final es súper importante, chiquillos, cuando ustedes trabajan en un proyecto y quieren sacarse todas estas dudas, que trabajen con un abogado que sepa de estos temas, Ya. ¿ya? O sea, esa va a ser la conclusión final, y de hecho está puesto explícitamente en la presentación. No deja de estar bien la idea de nosotros entender algunos conceptos básicos de esto, pero por ejemplo, esos detalles. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago una sobrecarga de una función que esté definida, pero la llamo igual y la publico? Pues, es muy probable que eso te genere algún problema, pero la decisión final debería estar inducida por una consulta de un abogado. Ya. ¿Ya? Gracias. Ok, gracias a ti por la pregunta. Luego tenemos otra licencia que es muy utilizada, ¿verdad? Que es una licencia que provee el MIT, que es la MIT License, ¿ya? Que es una licencia súper permisiva que lo que hace es publicar un código, por lo general como código abierto, pero si tú quieres utilizar ese código, lo puedes utilizar como código abierto, como código cerrado. Si quieres, puedes modificar el código y venderlo igual. O sea, es una licencia bastante permisiva en ese sentido, ¿ya? Y se utiliza bastante. De hecho, otra de las bibliotecas que yo estoy utilizando, que es PyQt-Graph, que está asociada a las bibliotecas de Qt, pero para Python, utiliza esta licencia y la verdad que tú puedes hacer prácticamente lo que se te dé la gana con esa biblioteca, ¿ya? O sea, si yo quisiera modificar el código de PyQt-Graph, lo podría hacer, ¿ya? Y mención honorífica le quiero hacer esta licencia que es la WTFPL, ¿ya? Que las siglas de esto significa What the fuck license no sé cuánto, que es simplemente es una licencia que tiene una línea de escrito que dice haz lo que te dé la fucking gana. Entonces la licencia más permisiva, hay algunos software que están implementados bajo esta licencia, entonces si yo publico un código bajo esta licencia, cualquier persona puede modificarlo, venderlo, distribuirlo, redistribuirlo, venderlo, comprar, hacer exactamente lo que se le dé la gana, como dice la licencia, ¿ya? Entonces, si en algún momento ven algún código que esté publicado bajo esta licencia, es que quiere decir que pueden hacer lo que quieran con el código, ¿ya? No sé si hasta acá hay alguna consulta. ¿Cómo vamos en la Anda hora? bien. Sí, ya estamos ¿Perdón? en la hora. Estamos en la hora. ¿Hay una consulta? ¿No? No, por acá no. No. Súper. Ya, vamos a quedar hasta acá entonces. No sé si les queda claro más o menos este tema. Por lo menos que, si no les quedan tan claro qué son las licencias, por lo menos que les quede clara cuál es la importancia. Ah, bueno, esta es la última PPT, de hecho, a lo mejor podríamos terminar. Sí, esta es la última. Entonces, algunos consejos. Con esto termino, chiquillos. Algunos consejos para el uso de licencias, ¿ya? Cuando antes de incluso ponerse a codificar, determinen bajo qué modalidad quieren licenciar su software, ¿ya? Cuando estén trabajando en algún proyecto. Porque probablemente si ustedes quieren trabajar con un código completamente cerrado y venderlo de manera hermética y qué sé yo, probablemente esto va a definir qué herramientas pueden utilizar y cuáles no. Por lo tanto, esto es súper determinante al inicio de un proyecto, ¿ya? Para el lenguaje, las bibliotecas, los IDE, todo lo que estén utilizando, verifiquen cuáles son las licencias que se utilizan para ese programa, esa herramienta, esa biblioteca que están utilizando, porque puede no ser compatible con el tipo de licencia que ustedes quieren utilizar para su programa, ¿ya? Como dice acá, tienen que verificar la compatibilidad no solo entre la biblioteca que están utilizando con lo que ustedes esperan, sino que pueden haber algún tipo de incompatibilidad entre distintas bibliotecas que ustedes estén utilizando. Por lo tanto, es súper importante también verificar por cada una de las bibliotecas, por cada una de las herramientas que estoy utilizando, si las licencias son o no son compatibles entre sí. Ahora, algo súper importante, que algo sea código abierto, es decir, que tenga licencia GNU, por ejemplo, GPL, no quiere decir que sea gratuito siempre. Ya, por ejemplo, Red Hat Linux es código abierto, ustedes pueden mirar, verificar
incluso modificar el código de esta distribución de Linux, pero para utilizarla tienen que pagar. Por lo tanto, no es siempre lo mismo que sea código abierto a que sea gratuito. Y por lo mismo que les dije hace un rato, la gran conclusión acá es que ante cualquier duda, por favor, siempre consulten con un abogado. Hay abogados especialistas en temas de software y eso, ante cualquier consulta legal que tengan, esto como les digo es solo un barniz para que lo tengan presente como un tema importante en sus proyectos de software, pero siempre tienen que consultar con un abogado. ¿Ya? Así que, y bueno, acá están las referencias de si quieren averiguar un poco más de derecho de autor y otras cosas. Así que chicos, no sé si tienen alguna consulta final, si no con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Profe? Cuéntame. Estaba fijándome que para descargarme el IDE del Qt Creator, ¿Mm? me aparecen como distintos links de ¿Mm? descarga y aparece uno que es como la versión de prueba, pero no sé si eso se refiere a que tiene funciones ilimitadas o si es por un tiempo y después... Deja acordarme, yo bajé hace un tiempo el Qt Creator, así que déjame, veamos al tiro. Bueno, voy a parar la grabación porque no sé si hay alguna consulta de la clase. Hasta acá. Ya, acá se están despidiendo ya. Chao, que estén bien. Ya, voy a parar la grabación entonces y le contesto a su compañero. Así que eso, chicos, para los que vienen diferido también, que estén muy bien, cuídense.